La segunda ley de Newton, F igual a m por a, combinada con una fuerza recuperada, conduce a un movimiento que se repite a sí mismo en iguales periodos de tiempo, produciendo lo que se conoce como movimiento armónico. Voy a contarles una anécdota. No estoy seguro de que la anécdota sea cierta, pero yo se la voy a contar de todas formas. Se refiere a nuestro viejo amigo Galileo. Un día, cuando Galileo era un hombre joven en Pisa, asistía a una misa en el Duomo. El Duomo es la magnífica catedral de Pisa, cuya torre de campanario es la célebre torre inclinada. En el Duomo hay una lámpara que cuelga del techo mediante un largo cable. Precisamente ese día la lámpara estaba balanceándose, seguramente la acababan de encender. Y Galileo, por ser Galileo, observó algo sobre la lámpara que nadie hasta entonces había observado. Notó que cada oscilación completa de la lámpara tenía lugar en el mismo tiempo exactamente. Cuando la lámpara primeramente comenzó a oscilar y tenía que describir arcos grandes, se movía rápidamente. Más tarde, cuando la oscilación había disminuido y el arco que describía era más pequeño, iba más despacio. Pero el tiempo total de cada oscilación completa era siempre exactamente el mismo. ¿Cómo lo determinó? Bien, calculó la duración contando sus pulsaciones. Yo me he preguntado cómo es que, habiéndose dado cuenta de que estaba haciendo un gran descubrimiento, su pulso no empezó a correr y estropeó las mediciones. Por si acaso, él calculó la duración de su pulso. Cada oscilación completa de la lámpara habría durado de 5 a 6 segundos y él tendría que observar el recorrido de muchas oscilaciones completas cuando el movimiento se hacía cada vez más pequeño, contando sus pulsaciones cada vez para asegurar que cada oscilación tenía lugar en el mismo periodo de tiempo. El sermón debía ser muy aburrido. La lámpara aún sigue allí, en el Duomo, en Pisa. Se llama la lámpara de Galileo, y por unas cuantas liras compran una postal de ella a los emprendedores vendedores callejeros, una vez que salen a la piazza. Habrán visto que la anécdota es bastante buena. Lo único que no marcha bien es que, según los archivos de la iglesia, la lámpara no fue instalada hasta 10 años después de la muerte de Galileo. Pero Galileo hizo ese descubrimiento y fue extremadamente importante, porque acababa de descubrir que el péndulo podía ser usado como un sistema para medir el tiempo. Y de hecho su descubrimiento dio como resultado el invento de los primeros relojes de precisión. El tipo de movimiento que él estaba estudiando se llama movimiento armónico simple. Este simple peso, oscilando arriba y abajo, colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo, y su movimiento se llama movimiento armónico simple. Llevar el compás tiene una connotación musical, como la tiene la palabra armónico. Esto no es un accidente del lenguaje. Los instrumentos musicales comparten una propiedad especial con los pesos oscilando. Ambos generan vibración a una cierta frecuencia, la que produce cierto tono o nota. Eso no cambia cuando el movimiento decrece. En la producción de una nota musical entran en juego muchos factores. La longitud de la cuerda de un instrumento, el tamaño y la forma del mismo, la técnica y la destreza del músico para tocarlo. Sin embargo, en la física de la música hay un factor que nunca varía. Una vez que se ha dado una nota, el tono del sonido permanece igual, aun cuando disminuyan las vibraciones. ¿Por qué el tono permanece constante? En el lenguaje de la mecánica clásica, la F en la ecuación de Isaac Newton, F es igual a masa por aceleración. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido,
trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos kx. El valor de k depende de la rigidez del muelle. En la cultura occidental, pocas cosas gobiernan la vida humana con tanta firmeza como el interés mecánico por el tiempo. Aunque el avance de la tecnología permite a la gente tener más tiempo libre, parece existir una necesidad constante de instrumentos cada vez más precisos para medir el tiempo. La preocupación por el tiempo no es un fenómeno del ritmo frenético del siglo XX. Se desarrolló gradualmente, hora a hora, todos los días, durante miles de años. Sin embargo, la precisión en el tiempo llegó relativamente tarde en la historia. Llegó con el principio físico del movimiento armónico. Y a lo largo del camino, y a través del tiempo, el movimiento armónico se convirtió en el único medio de precisión para medir el tiempo. Pero ya es hora de volver al principio. ¿Cómo se desarrolló el concepto de tiempo? Probablemente presenciando los ciclos de la naturaleza. El cambio de las estaciones. Quizá cayendo en la cuenta de los ciclos anuales del Sol o mensuales de la Luna. Muchas de las antiguas civilizaciones construyeron monumentos que sugieren un conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y la Tierra. Estas estructuras marcaban el paso del tiempo a gran escala. En los primeros calendarios se notan los esfuerzos por dividir los ciclos anuales en periodos más cortos. Los relojes de sol dividían el día a menos que estuviera nublado. Unos 500 años más tarde de la aparición del reloj de sol, los egipcios desarrollaron el reloj de agua. El goteo del agua revelaba la línea sucesiva en el interior de un cuenco de alabastro. Durante siglos este diseño no sufrió variaciones hasta que unos artesanos chinos lo mejoraron, agregándole unas cazoletas sobre una rueda y un trinquete. Cuando Marco Polo trajo la noticia de Oriente, los relojes semimecánicos gozaron de considerable popularidad en la Europa del siglo XIII. Desgraciadamente, los inviernos europeos helaban los relojes de agua y hacían que el tiempo se quedase quieto. Los relojes de arena no se helaban. Sin embargo, debido al volumen de la arena, tales relojes se utilizaban solo para medir intervalos cortos de tiempo. En esta época aparecieron los primeros relojes mecánicos. Tenían partes móviles, incluyendo poleas, pesas, ruedas de escape, engranajes y trinquetes. Frecuentemente eran piezas ornamentales de delicada artesanía, y siempre su precisión variaba de acuerdo con la pericia del fabricante y la calidad de los materiales de que disponían.
Los primeros relojes mecánicos suponían una considerable mejora, pero el tiempo todavía no era algo que la gente pudiese contar con exactitud. La longitud de una hora dependía del reloj que se emplease para medir el tiempo. El día sigue a la noche. Una estación a otra. Un año sigue a otro año. Los movimientos sin fin de la Tierra, siguiendo las inexorables leyes del universo mecánico, marcan el tiempo perfecto. Cada reloj hecho por la mano del hombre es un intento de imitar la precisión de la naturaleza. A pesar de lo ingenioso que fueran los antiguos relojes de agua, los de arena y los mecánicos fracasaban en medir el tiempo con precisión, al menos por periodos largos. ¿Por qué? Porque olvidaron imitar un aspecto esencial del reloj de la naturaleza: el ciclo. El tiempo y la naturaleza son cíclicos. Día y noche, invierno y verano. Los ciclos se suceden a sí mismo indefinidamente. Desde una célula microscópica a la rotación de las galaxias, la naturaleza se repite en oscilaciones. Hay ciclos naturales. El latido del corazón humano. El ritmo helado del glaciar que avanza y retrocede. Y hay tal vez ciclos menos naturales, como las alzas y las bajas de la economía, y otras cosas que tienden a levantarse y a caer. Sin embargo, estos ciclos no operan bajo las mismas leyes que gobiernan al reloj de la naturaleza. No oscilan con precisión natural. Les faltan los intervalos precisos que se repiten por siempre de acuerdo con una ley inexorable de la naturaleza. Las imitaciones humanas del gran reloj de los cielos están basadas en una ley distinta, pero igualmente inexorable. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento x. F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda